nos encontramos en la Cátedra de Derechos Humanos. Esta presentación la divido en dos partes. La primera es hacer un resumen de los contenidos que hemos visto en estos meses y la segunda parte sobre la protección de los derechos humanos en el contexto universal, regional e interno. Lo primero que nosotros estudiamos fue la definición de los derechos humanos. Y una definición de derechos humanos debe contener una de las siguientes expresiones: derechos del hombre, derechos individuales, derechos de la persona humana, derechos naturales del hombre. Una de las definiciones que más satisface es la que explica los derechos humanos como conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Esta definición es avalada desde 1948 por Naciones Unidas. Pero, ¿qué es la dignidad humana? Hay muchas elaboraciones teóricas recientes de la dignidad humana, pero el concepto principal de qué es la dignidad humana lo dice el señor Pico della Mirandola, escrita a mediados del siglo XV y que es una defensa favorable a lo que es la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Y responde: lo que caracteriza al ser humano entre todos los otros de la creación es que es el único que puede prever y determinar su propio destino. Querer algo en la vida, fijarse metas, fijarse propósitos y perseguirlos. Y fíjense ustedes cómo en la dignidad humana está ya definida o implícita la autonomía. Si yo puedo conocer mi destino, si puedo decidir qué es lo que voy a hacer con la vida, es porque tengo autonomía, tengo lo que la Constitución Política de Colombia en su artículo 16 llama el libre desarrollo de la personalidad. A continuación, estudiamos el origen de los derechos civiles y políticos, los cuales se inician con la Carta Magna, la petición de derechos en 1603, el habeas corpus en 1679, la Declaración de Derechos, la Revolución Americana 1776, la Revolución Francesa 1789. Estas revoluciones son conocidas también como las revoluciones liberales burguesas y dieron aportes a los derechos humanos y aportes también al constitucionalismo moderno. ¿Qué derechos se encuentran en estos derechos civiles y políticos? El derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, no ser torturado, la seguridad personal, la no esclavitud, la personalidad jurídica, el habeas corpus, el debido proceso, el derecho de asilo, la presunción de inocencia, la libertad de conciencia, libertad de religión, el derecho a tener una nacionalidad, entre otros. Seguidamente estudiamos los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales se inician con la Revolución Industrial, especialmente en Inglaterra. Recordemos la creación de la máquina a vapor y hubo una migración de los campos hacia las ciudades en busca de trabajo en las fábricas y de mejorar la calidad de vida, hecho que no ocurrió puesto que existían unos horarios totalmente extensos de aproximadamente 20 horas diarias. El hombre encadenaba la máquina y la mujer, lamentable y tristemente, trabajaba el doble. Esta situación, esta opresión, se principia a acabar con la revolución bolchevique, con el señor Lenin, revolución que da origen a los derechos económicos, sociales y culturales.
Derechos regulan la situación entre trabajador y empleador. Derechos de la segunda generación, los derechos sociales, fueron positivizados inicialmente en la Constitución de Querétaro de México de 1917, en la Constitución de Weimar de 1919, en la Constitución soviética de 1918. Encontramos los siguientes derechos sociales: el trabajo, el derecho a constituir sindicatos, el derecho a una negociación salarial, el derecho a la huelga, el derecho al descanso, el derecho a la seguridad social, el derecho a la cultura, al arte, a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, entre otros. Estos derechos de los trabajadores es una parte de los derechos sociales, pero debo indicar que son ratificados y fortalecidos por la Organización Internacional del Trabajo, creada con la Sociedad de Naciones. Incluso en nuestra Constitución Política de Colombia, en el artículo 53, inciso 4, indica que todos los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano y que versen sobre la OIT son parte de la legislación interna. Posteriormente, en Filadelfia, se estructura y se ratifican los tratados de la OIT. Se indica que el trabajo no es una mercancía y que a trabajo igual paga igual. Seguidamente se crean o vienen en el transcurso de nuestra historia los derechos colectivos. Son tres las fuentes de la creación de estos derechos colectivos o derechos de tercera generación. Tenemos la primera parte, que son los avances tecnológicos que son consecuencia de las guerras mundiales, y se desarrolló la aviación, la informática, la química, la física, la medicina, etc. Consecuencia de ello, hay una distribución de los recursos naturales para la industria, es decir, las grandes potencias desmantelan los recursos naturales como fuente primaria o recursos para la industrialización. Seguidamente viene la globalización de los mercados, la comercialización de las tecnologías, estados productores y estados consumidores, una limitación y una vulneración a los derechos humanos de los estados, de las naciones. Hay una limitación al conocimiento científico. Y como tercera fuente de estos derechos colectivos encontramos las explosiones de las dos bombas atómicas en el Japón. La humanidad comprende que se puede acabar, que se puede extinguir la humanidad en unos pocos segundos. Aquí encontramos, entre estos derechos colectivos, encontramos la libre determinación de los pueblos, el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, las minorías, patrimonio común de la humanidad, entre otros. Ahora bien, todos estos derechos, tanto los derechos civiles y políticos como los DECs y como estos derechos colectivos o del ambiente, los encontramos en diferentes tratados y convenios internacionales. Están positivizados por la comunidad internacional. Es así que nosotros el primer texto que encontramos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de la década de los años 60, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pactos, tratados construidos en 1966, pero entran en vigencia a mediados de la década de los años 70. Encontramos otros tratados también, como es el Tratado de las Minorías Étnicas Religiosas, Tratado para las Personas
con discapacidades físicas, el Tratado de las Personas Privadas de la Libertad, el Tratado de los Derechos de la Mujer, Tratado de los Derechos del Niño, en fin, una serie de tratados impulsados por Naciones Unidas y otra serie de tratados impulsados a nivel regional que para el caso de América han sido impulsados por la Organización de Estados Americanos, la OEA. Muy bien, el primer texto normativo que encontramos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, compuesta por 30 artículos y un preámbulo. Hasta aquí es lo que hemos visto en estos meses, pero debo indicarles lo que nosotros vamos a ver, porque miren ustedes que los derechos están positivizados tanto en el contexto internacional, como ya lo indiqué, pero a nivel interno también están positivizados en nuestra Constitución Política de Colombia. Recordemos que nuestra Constitución está construida con un preámbulo, con unos principios constitucionales, una Carta de Derechos que es donde están positivizados los derechos y la protección de los derechos, que es donde quiero trabajar. Este cuadro nos indica que existe una protección de los derechos humanos. Lo primero es estudiar a nivel interno. A nivel interno, los derechos humanos se protegen con las acciones de tutela, cumplimiento popular y grupo. Pero el Ministerio Público juega un papel importante en la protección de estos derechos. En el contexto universal, nosotros encontramos que se protegen estos derechos a la luz de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Carta constituida o conformada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como lo indiqué anteriormente está compuesta por un preámbulo y por 30 artículos, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos con sus dos protocolos, el Protocolo de Quejas y el Protocolo de la Abolición de Pena de Muerte. También encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y una serie de tratados que versan sobre derechos humanos. A nivel regional encontramos que los derechos humanos se protegen primero con el Convenio Europeo de la Protección de los Derechos Humanos, es decir, en Europa desde 1950 existe una Corte Europea para la protección de estos derechos. También encontramos la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, y para el caso de América encontramos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y compuesto por la Corte Interamericana. Lo que vamos a tratar a continuación y en nuestras próximas clases es desarrollar este cuadro de la protección de los derechos humanos, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y trabajar profundamente, porque los derechos, tal como lo dije al inicio de esta charla, están positivizados en el contexto universal, regional e interno, pero el trabajo es la protección de los derechos humanos. Gracias.